La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción, estar convencido de lo que no se ve, de lo invisible. Mire, esto que usted oye es invisible. Eso que el Creador dio, aquel muñeco de barro, era invisible. Esa es la fe, creer en lo invisible. Abraham, el padre de la fe, no tuvo fe al principio porque mire que se dejó engañar de Sara y le hizo que se acostara con la egipcia para tener un niño, en el cual son los problemas de hoy en día. No tuvo fe Abraham, pero la Biblia no se contradice. Después, cuando le dijo que sacrificara a Isaac, al hijo que le dio, ahí sí tuvo fe y cargó con él para sacrificarlo. Hoy en día, por la fe, el justo vivirá. Moisés, cansado ya con el pueblo, tanta incertidumbre, y en un desierto no había agua. ¿Y qué iban a hacer? A morirse de sed. Porque nosotros los humanos somos quejambrosos. Muchas veces no tenemos fe. Y muchas veces queremos vivir de lo que el mundo nos ofrece, los placeres, las pasiones, los viajes, los honores, los ascensos, eso. Y cuando ya no hay eso, ya como que nos mortificamos. Y así era ese pueblo egipcio, mortificado en el desierto con una sed que ya iban a morir de sed. Pero el Creador, en su inmenso amor, le dijo a Moisés: toma la varita y golpea la roca. Pero Moisés, ya por su ya naturaleza humana, llegó y le golpeó más de lo que era debido. Y mire las consecuencias, no le dejó entrar a la tierra prometida. A Abraham, que no esperó que naciera Isaac, y mire las consecuencias que se están viviendo hoy en día de aquellos palestinos contra los judíos, dos hermanos peleándose en guerra por la falta de la fe, Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: hombres de poca fe. Yo recuerdo que cuando fueron a orar allá al monte, el Señor iba con toda la fe porque era su último existir de lo humano, y orando, y volvió a los discípulos y los encontró durmiendo, roncando. Y ya al amanecer le dijo: levántense porque ya llegó mi hora. Esta voz del Espíritu Santo en este momento, 3 de marzo del 2024, nos está diciendo lo mismo. La iglesia, los pastores, los obispos, presbíteros, maestros, dormidos, y no quiere despertar. ¿Por qué? Porque hubo un llamado del COVID-19 y la gente se llenó de miedo, de temor, porque no quieren dejar la cebolla, no quieren dejar lo del Egipto, quieren volver atrás, pasando ahora por lo que nos viene por un desierto. Hay mucha gente que no quiere morirse por no dejar los bienes, los nietos, bisnietos, tataranietos, no quieren, están apegados, esta carne, esta mente, a los bienes, a las posesiones, a los seres queridos, a la tecnología, y no quieren desprenderse y le tienen miedo a la muerte y no quisiera morirse, pero eso está establecido, que todos tengamos ese proceso. Por eso es que la fe es importante. El islámico 7 veces se arrodilla y le pone la fe al Alá, y que a ellos se sacrifican, se inmolizan con bombas y todo eso, en una mente diabólica, que van a ir a un paraíso, van a tener tantas mujeres o tantos hombres,
mentiras de Satanás, engaños del maligno. Así tiene a los ortodoxos también, así tiene a los comunistas también, en unos ídolos, pero ellos los tienen esclavizado al pueblo, sujeto. Mira los gobiernos de acá de Sudamérica, también les hacen creer, es que este es el hombre, es que este es, y que este es el partido, y esto y lo otro, mentiras de Lucifer, esos presidentes, presidentas, esos ministros, senadores, congresistas en especial, esos jueces, esos fiscales, que hacen sus leyes para favor de ellos y para sujetar y esclavizar con los demonios que hay en sus mentes a la humanidad, y así tienen la humanidad entera, esos de la OTAN, de todos los países que se reúnen con una mente diabólicas, con respeto lo digo, pero es la verdad, y mire usted la realidad, porque en ellos no hay nada bueno. Ellos quisieran que se exterminaran todos los seres humanos y vivir ellos bien sabrosos en un paraíso, porque viven de el sudor de los trabajadores. Lea en el libro de Santiago, rico, chillá, llorá, y menos van a tener fe. Miremos en Mahoma, también ponen su fe en eso. Y en el catolicismo, especialmente en Roma, que el Papa, que los obispos, los arzobispos, los cardenales, pidrófilos, mire qué fe pueden tener, y esa fe diabólica que les han inculcado desde niños, de los niños enseñando a los padres, a los ancestros, enseñándoles esas costumbres, a religiones paganas, ponen la fe que una estampa va a ser el milagro, que una estatua de la Virgen, que la Virgen de Guadalupe, la Virgen de aquí y de allá, que les va a hacer el milagro, que les va a sanar la enfermedad, que les va a sacar de la cárcel, que les va a evitar el problema con los vecinos, que les va a bendecir, que les va a enriquecer. Puesta la fe, porque mire que el Señor le dijo a Abraham: sal de Ur de los Caldeos, donde ellos adoraban esas imágenes, esas estatuas. Mira, la hija también que guardó todos esos ídolos ahí debajo de sus faldas, y que le dijo: no, es que yo no me levanto porque estoy en el periodo menstrual. Mire cómo favorecen los ídolos y cómo le ponen la fe a algo que no les va a contestar, que no les va a hacer milagros. Con todo respeto al catolicismo, porque tenemos familiares católicos, con todo respeto a los políticos, porque también hay familiares en la política, con todo respeto les hablamos y le decimos y le hablamos la verdad que no quieren saber sobre la fe. Aquellos falsos, ¿no? Hablo de falsos, ¿no? Aquellos falsos pastores, profetas, pastoras, apóstatas, apóstoles, que hablan de Jesucristo, que hablan del Espíritu Santo encubriéndose en ello, y aprovechan la fe para engañar. Mire, al que dé estos $1,000 le van a venir $10,000 de más. Eso de la pirámide, la gente en su ignorancia, en su falta de conocimiento, en su falta de entendimiento, pone la fe en algo ficticio, en algo que no va a ser una realidad, y cuando se dan cuenta se ven engañados. Así fue Eva y Adán, cuando se dieron cuenta: mire el castigo, mire el pago, fuera, trabajarás y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Mira los campesinos cómo se sacrifican, mira la gente cómo trabaja, mira aquellos recicladores y muchas veces ancianos y ancianas que ponen la fe en ídolos, en imágenes, para que el Señor les bendiga en ese día. Pero el pobre sigue pobre y de mal en peor,
y el rico enriqueciéndose también poniendo la fe en sus ídolos, poniendo la fe en el mismo Satanás, porque hay templos hoy en día satánicos. Mira, las prostitutas, las lesbianas, los homosexuales, los drogaditos, no dejan esos vicios porque es difícil. Es difícil porque para dejar todo eso tiene que haber algo sobrenatural y en lo sobrenatural tiene que haber la fe que por la fe el justo vivirá, Habacuc 2:4, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y el mensaje titulado La fe invisible. La fe no se ve. Como decía anteriormente, usted no puede ver estas palabras que están saliendo, usted no puede ver esas palabras que están entrando a su oído y cómo van siendo procesadas en su mente y cómo van siendo guardadas en su corazón y cómo las palabras del Espíritu Santo pueden reargudir su conciencia. Para ello tener fe. Muchos familiares, amigos, vecinos, pastores, hermano, ore por mí para que mi hijo, mi hija sea sana, para que mi hijo salga de la cárcel, mi hija salga de esa vida pecaminosa, para que no sea solucionado ese problema. ¿Cuál es la respuesta? Primeramente, dígale a aquel que necesita si tiene fe. Porque si no tiene fe, por más que uno ayune, por más que haga vigilia, por más que uno ore, no porque no hay fe. Porque muchas veces se hacen esos milagros y la persona es sana, la persona es salida de la cárcel, la persona es salida del terrorismo, de los vicios. Y en esos momentos un milagro, pero muchas veces por la falta de fe vuelven a caer en el mismo error, en el mismo camino, en el mismo pecado, en la misma perdición, en la misma inmoralidad. Por eso debemos de tener fe, pero una fe en lo invisible, la convicción de lo que no vemos, pero sí creemos. Porque a todo aquel que cree, todo le es posible. Cree, le dijo a los carceleros, los apóstoles, cree en el Señor Jesucristo y tendrás la esperanza de la salvación, tú y toda la casa. Esta es la segunda parte de la fe, de lo invisible. Por esa fe dieron testimonio nuestros ancestros, nuestros pasados, los de la antigüedad dieron testimonio de tanto milagro. No terminaríamos pronto refiriendo los milagros, las maravillas, las sanidades, los prodigios, las revelaciones, las contestaciones por la fe, en la vigilia, en el ayuno y en la oración. El Señor responde nuestras oraciones siempre y cuando haya fe, porque por la fe el justo vivirá. Esta es la segunda parte de la fe. Hoy en día, toda la humanidad entera, todas estamos de pronto faltos de fe. Y ponemos la fe en cosas ficticias, ponemos la fe en el engaño. Por eso, Satanás, el padre de la mentira, quiere engañar a la gente y al creyente más que todo, quitándole la fe, quitándole el amor y la gracia de Cristo, para así someterlos, encadenarlos, esclavizarlos, amurallarlos en el pecado en que se encontraban antes, en la borrachera, en el baile, en la fornicación, en el adulterio, en la mentira, en el engaño, y les quita ese don maravilloso, esa habilidad que ha dado el Espíritu Santo, esos frutos de paz,
Quisieras tú que estás viendo este video, mira, lo estás viendo ahorita, quisieras que te quitaran la paz, el gozo, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la moralidad, el dominio propio, el amor y la gracia del Creador que te ha concedido, querido pastor, querida hermana, esposa de pastor, hijos de pastor, hermanos, hermanas. No quisiéramos que el Señor nos quitara ello. Así vivamos en una economía muy pobre, lleno de necesidades, pero tenemos lo principal, que es el amor de Cristo, como en una economía de abundancia, con riqueza, casa, carros, mansiones, fincas, pero no tenemos pegado el corazón a Él, porque tenemos una fe del invisible, del omnisciente, del omnipresente, del sabio, del divino creador de todo lo que existe, que por medio del Señor Jesucristo y su amor y su gracia tan grande nos ha dado su Espíritu Santo, y el fruto de Él es el amor y la gracia para la esperanza de la salvación con la fe, tengamos fe. Amado, vidente, católico, ortodoxo, comunista, de Buda, de Mahoma, pon la fe en el Creador, en lo invisible, no en muñecos, no en estatuas, porque eso es lo que quiere el enemigo, Lucifer, hacer estatuas para que le adoren, y hace ese milagro quitando la fe de la humanidad, hacia hablar esa estatua. Mira, hace caer fuego del cielo, los hologramas, la ciencia, la tecnología, la robótica, la coronación de seres humanos. Todo eso es lo que va a venir y va a ver las generaciones venideras, cosas falsas, ficticias, engaños de Lucifer, pero los que tenemos la mirada en el autor y consumador de la fe, porque así como nos ha dado la fe, también la consumirá a su tiempo, cuando sea su venida, y todo ojo le verá, y toda mente y corazón creerán en el Salvador, especialmente los judíos que no le aceptaron, no recibieron su gracia y su amor, y por ese motivo nos fue dado a los gentiles, que gracias Padre lindo, gracias Divino Creador, por nuestro Señor Jesucristo que nos has dado, y si no hubiera sido de cualquier otra manera, también nos habría dado la esperanza de la salvación y la vida eterna, puesta la fe en el autor y consumador de ella, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si algo me ha faltado, hágame una pregunta. 315-427-6817, WhatsApp. Les amamos en Cristo de un corazón sincero. Bendiciones.